Bienvenidos a una nueva clase virtual. Hoy vamos a ver la segunda parte del documento que está titulado Actividades de aplicación. Bueno, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. Bien, si se acuerdan, yo les dije que estaba dividido en tres partes. Así que bueno, hoy vamos a ver la segunda parte. Bien, en el punto 1 nos dice: en un cuadro comparativo coloque las características de cada estado. Bien, nos dan los estados sólido, líquido, gaseoso. Bien. ¿Qué tipo de fuerza de atracción tienen? Por ejemplo, un sólido. Bien, ¿qué tipo de fuerza van a tener? Los tres elementos tienen tanto como fuerzas de cohesión como de repulsión. Bien, nada más que en qué va a diferir. Entre que una va a ser mucho más fuerte, otra va a ser más despacio, bien, entre ambos estados. Entonces primero entremos en la fuerza de atracción. La fuerza de cohesión de los sólidos es muy grande, bien, es grande. ¿Qué son las fuerzas de cohesión? Las fuerzas de cohesión son las fuerzas que hacen, por ejemplo, esto es un átomo, hacen que estén juntas, ¿bien? Entonces las fuerzas de cohesión son las que mantienen juntas a los dos átomos, ¿no es cierto?, de un sólido, un líquido, un gas, ¿bien? Entonces esas son las fuerzas de cohesión, ¿bien? Lo que va a hacer que se mantenga junto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie, ¿bien? Y dejamos caer una gota de agua, vamos a ver una gotita, ¿bien? ¿Por qué no se dispersó de esta manera el agua? ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene una fuerza de cohesión en equilibrio, ¿bien? No es fuerte, en este caso es en equilibrio. Entonces adopta esta forma también porque viene influenciada la gravedad y toda esa cuestión. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, dejo caer mi borrador? Bien, mi borrador, si es cuadrado, va a seguir teniendo la forma cuadrada. Bien, esto es porque tiene una fuerza de cohesión grande. No se va a deformar. Bien, o si yo pongo mi borrador en una botella, por ejemplo, en una botella, el borrador va a seguir teniendo la forma. Mientras que por ejemplo, si yo lleno con agua, va a adoptar el volumen, ¿bien? Esto es porque no tiene una fuerza de cohesión tan grande como para tener forma propia, el líquido, ¿bien? Bueno, entonces el líquido, la repulsión, las fuerzas de repulsión son nulas. Por ejemplo, tenemos los átomos de los sólidos están muy unidos, ¿bien? No hay tantas fuerzas que hagan que los átomos se separen, ¿bien? Son casi nulas. ¿Existen? Existen. Se pueden calcular, ¿bien? Pero son mínimas, son súper chiquitas, entonces son tan pequeñas que es casi nula. Por eso es que nosotros podemos tener, por ejemplo, no sé, una computadora, un lápiz, un borrador, lo que sea, ¿bien? Por ejemplo, los líquidos, ahora vamos con los líquidos, tienen fuerzas de cohesión y repulsión en equilibrio, ¿bien? Los líquidos son los que están en más equilibrio. Por ejemplo, el agua, ¿bien? El agua, como les dije, ya tiene una fuerza de cohesión en equilibrio y la fuerza de repulsión también está en equilibrio. No son tan fuertes ni tan bajas, ¿bien? Están ahí nomás. Entonces esto es lo que permite que, por ejemplo, que el líquido pueda adoptar el volumen de una botella, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería viéndolo químicamente? Serían de esta manera, ¿bien? Es como que estarían unidas las moléculas, pero hay también una repulsión, por eso es que están separadas. Bien, si no existe fuerza de repulsión, están unidas. Pero como existe una leve fuerza de repulsión, adoptan, digamos, esta forma y eso también les permite la fluidez. Bien, esto permite de que esta molécula esté encima de esta, después esté encima de la otra, y eso, por ejemplo, hace que el líquido pueda estar en constante movimiento. Bien, que más adelante les voy a explicar cuando veamos la teoría cinético-molecular qué es lo que pasa con los líquidos. Los gases tienen una cohesión baja, ¿bien? O sea, la fuerza que los mantiene unidas a la molécula son casi inexistentes, están súper lejos, molécula en molécula. Pero las fuerzas de repulsión son altísimas, ¿bien? Son muy altas. Entonces hay más fuerza de repulsión en los gases que de atracción. Bien, por eso es que los gases no los podemos ver, bien, o sea, no es que no los podemos ver, no los podemos eh, tener, bien, digamos, en un recipiente, a no ser de que nosotros en ese recipiente, a no ser, digo, que el gas
sea muy denso, más denso que el aire, entonces precipite y sí adoptaría la forma del recipiente. Bien. O si no lo queremos ya pasar a otro estado, bueno, es lo que habíamos visto en el video anterior, habría que presurizarlos, bien, habría que hacer una condensación. El movimiento, bueno, eso es lo que yo le estaba explicando. Las moléculas, por ejemplo, en los sólidos no se mueven las moléculas. Bien, las moléculas en los sólidos vibran. Bien, por ejemplo, yo tengo acá un cubo. Bien, por ejemplo, yo hago un super mega zoom al borrador. Si yo al borrador lo tiro al piso, las moléculas de estas simplemente van a tener una pequeña vibración. Bien, solamente van a vibrar. En cambio, en el agua sí se van a separar, por ejemplo, y entonces voy a tener 3 gotitas. Por ejemplo, ya no voy a tener una super gotota, sino que voy a tener 3 gotitas pequeñas. Bien, porque se van a separar, porque la fuerza de cohesión no son tan fuertes como la de los sólidos. Bien, existen. Por ejemplo, en el líquido era lo que yo le decía, tiene un movimiento desordenado mayor que en los sólidos, pero menor que en los gases. Bien, entonces los gases se mueven como locos. Bien, que era lo que yo les decía, por ejemplo, esta molécula de agua puede estar encima de esta, después encima de la otra. Bueno, los gases hacen todo esto, pero mucho más rápido. Bien, y eso es lo que permite también que se vayan, tengan una repulsión y se mantengan en ese estado. Bien, entonces los movimientos de los gases son partículas con elevada energía cinética. Bien, se están moviendo constantemente. Bien, no es como, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo mantengo la calma en un líquido, se lo va a ver así. En cambio, si yo al gas, por ejemplo, si podría haber un gas, voy a ver constantemente olas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se está moviendo constantemente. Una pequeña brisa ya hizo que se mueva el gas y hasta incluso que salga del recipiente si es un gas más denso que el aire. ¿Bien? Distancia entre partículas. Bien, dice invariable y reducida. Bien, invariable porque no cambian. Bien, por ejemplo, el sólido siempre va, una molécula va a estar acá, otra partícula acá, perdón, y otra partícula acá. Bien, no se van a distanciar, no es que esto va a venir para acá, no. Constantemente van a estar juntas. Bien, el agua tiene una distancia media ligeramente variable. Bien, los líquidos suelen ser todo, digamos, en equilibrio. Si es que quisiéramos decir, tiene casi todo en equilibrio. Entonces, eso, digamos, los líquidos, como les dije, se mueven, bien, pueden moverse ligeramente, bien. Entonces van a cambiar su posición constantemente si es que yo muevo, por ejemplo. Entonces yo tengo un vaso, si yo lo muevo, es muy probable que la molécula que estaba arriba pueda bajar acá abajo, aquí, bien, si yo lo muevo, pero es muy poco probable que solita se vaya para abajo hasta el fondo, ¿me entiendes? Tiene que tener una acción. Bien, y la de los gases, la distancia entre partículas es súper variable, bien. O sea, en algún momento un gas va a estar súper cerca de una molécula, después va a estar hiper lejos, bien. Va a ser muy variable, nosotros no podemos definir la posición de un gas. Por ejemplo, no podemos decir, esta molécula tiene una distancia acá de 10 centímetros, por ejemplo. ¿No? No, porque en algún momento va a ser 10 centímetros, en otro momento va a ser de 2, en otro momento va a ser de 1, en otro momento de 6. Constantemente están cambiando. Bien. Por ejemplo, otra propiedad es que el sólido tiene forma propia. En cambio, el líquido y el gas adoptan la forma del recipiente. Bien. Sobre todo es más visual en el líquido. Bien, en el gas hay muy pocos gases que se pueden llegar a ver. Entonces no lo podrían. No, pero si nosotros ponemos un gas que tenga una densidad menor del aire, va a entrar, pero va a adoptar la forma del recipiente. La forma del recipiente. Bien. El punto 1b nos dice, observa el esquema acerca de los cambios de estado y completa con los nombres que corresponden. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior y son los cambios de estados que sufren la materia. Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, cuando un líquido
pasa a un sólido, ¿qué es lo que pasa? Una solidificación, ¿bien? Y si el sólido pasa al líquido, se llama fusión, ¿bien? Eso es lo que hemos visto, pero lo vamos a ver rápido. Ahora, si un líquido pasa a un gas, se llama evaporación, ¿bien? Como por ejemplo, cuando hiervo agua, se va en forma de vapor de agua, ¿bien? Y si un gas se condensa en líquido, se llama condensación, ¿bien? Porque eso es la parte, si un gas se convierte en líquido es la condensación, ¿bien? Si un sólido se convierte en gas, se llama sublimación. Y si un gas se convierte en sólido, se llama sublimación inversa. Bien, esto no hay nada más que explicar. Ahora, dice, ¿qué sucede con las temperaturas, con las moléculas, si la temperatura aumenta? Bien, y si disminuye, ¿por por medio de qué teoría podemos explicar dicho comportamiento de las moléculas? Bien, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo un globo, ¿bien? Por ejemplo, lo voy a explicar. Esta teoría se la dejo para que ustedes la lean. No la voy a leer porque si no, para eso no hago el video, ¿bien? Yo como que les voy a tratar de explicar para que ustedes con lo que yo les explique traten de entender mucho mejor esto. Bien, por ejemplo que yo en un cumpleaños, ¿bien? Bueno, en los cumpleaños cuando se ponía globo, en el cumpleaños del sobrinito. Bien, tengo un globo. Bien, y el cumpleaños lo hicimos. Empezamos a poner los globos a las 12, bien, y empezó a caer la gente y a las 2 de la tarde, cuando el sol le empezó a pegar al globo, empezó a hacer que se caliente, bien. Entonces se empezó a calentar el globo, se empezó a calentar, se empezó a calentar, empezó a aumentar un poco su volumen y explotó. Bien, por eso es muy normal que exploten los globos en los cumpleaños. ¿Qué es lo que pasó? El globo está lleno de aire, bien, entonces son moléculas gaseosas que están, por ejemplo, que mantienen esta distancia, por ejemplo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bien, ¿por qué el globo aumentó su tamaño? Bien, porque estas mismas moléculas se empezaron a mover. Por ejemplo, esta vino para acá, esta vino para acá, esta para acá. ¿Por qué razón? Porque la temperatura aumentó. Entonces el estado de excitación que tuvieron las partículas fue mucho mayor. Entonces empezaron a chocar con la pared del globo, haciendo que se vaya inflando más. Bien, y entonces, bueno, obviamente el globo explota porque no aguanta estar tan inflado. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo? Hay un video que me gustaría que lo busquen, pongan un globo es sumergido en nitrógeno líquido. Bien, ¿qué es lo que pasa si yo pongo un globo en nitrógeno líquido? El nitrógeno líquido tiene una temperatura de menos 80 y tanto, si no me equivoco. Bien, el globo va a salir así. Bien, va a salir todo como si no estaría inflado. Bien, y a medida que va aumentando su temperatura, de vuelta va a volver a su estado natural. Bien, pero al principio está todo chiquitito. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura, las moléculas no tenían tanta excitación, no tenían tanta energía cinética. Entonces, se fueron esta vez al centro. Bien, y obviamente como el globo es elástico, se hizo más chiquito. Bien, entonces, ¿qué teoría me dice esto? ¿Por qué sucede eso? La teoría que nos lo dice es la teoría, y acá está escrito, teoría cinético-molecular. Cinética molecular o cinético molecular. Esta teoría literalmente lo dice, y si ustedes la buscan, va a decir de esta manera. Si la temperatura aumenta, bien, la velocidad de las moléculas también aumenta. O la energía cinética de las moléculas también aumenta. Bien, son súper, bueno, no me sale la palabra, son, están unidas, ¿bien? Si la temperatura obviamente baja, la velocidad de las moléculas va a bajar o la energía cinética de las moléculas también va a bajar. Bien, bueno, entonces esa es la molécula. Básicamente esa sería la explicación, ¿bien? Todo va por la energía cinética y la excitación que tienen a través de la temperatura, ¿bien? Por ejemplo, bueno, eso también lo pueden ver cuando ustedes tienen agua a temperatura ambiente, está quieta, ¿bien? Y si la llevan a una temperatura alta,
entra en un estado de excitación, por ejemplo, tenemos agua y entonces está burbujeando por todos lados. Entonces esto también explica, bien, menos mal que me acordé, esto también explica cuando nosotros queremos preparar una leche chocolatada, bien, y al que no le guste, por ejemplo, que quiere disolver azúcar en el café, por ejemplo, bien, ¿qué es lo que sucede? La leche, bien, cuando tenemos la leche fría, nosotros agregamos el chocolate. Y el chocolate suele quedar en la superficie. Yo mezclo, a pesar de que me quedan grumos. Cuando yo termino la leche, acá abajo en el fondo hay mucho chocolate y azúcar. También si es que la gente loca que le pone azúcar, le queda el azúcar acá en el fondo. Bien. En cambio, si por ejemplo la leche estaría caliente, bien, ¿qué es lo que pasaría si la leche está caliente? El chocolate se distribuye perfectamente por todos lados. ¿Por qué? Porque en este estado, a temperatura, bueno, en realidad temperatura fría, ¿bien? Vamos a poner acá frío y acá caliente. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Como está frío, no hay tantos movimientos de molécula. Bien, las moléculas de la leche no se están moviendo, entonces están ahí quietitas. Bien, yo las bato, pero no hay mucho movimiento porque no tienen tanta energía cinética. ¿Por qué? Porque la temperatura es baja. Entonces, si la temperatura es baja, la energía cinética también es baja. Bien, entonces las moléculas no tienen la capacidad de disolver tanto chocolate. En cambio, cuando está caliente, las moléculas están súper excitadas y se están moviendo. Por ejemplo, la molécula de arriba pasa para abajo, esta molécula para allá, todas las moléculas. Entonces, esos movimientos me ayudan a que el chocolate se distribuya de mejor manera. Y entonces, un líquido caliente, por lo general, disuelve más soluto, ¿bien? Disuelve mucho más soluto. Eso lo pueden ver ahí. Es una propiedad que se llama aumento crioscópico. Bien, hay líquidos, por ejemplo, hay sales que son insolubles a temperatura de 20 grados centígrados. Cuando yo subo a 60 grados centígrados, puedo disolver 100 gramos en un litro. Cuando la subo a 100 grados centígrados al agua, puedo disolver 500 gramos, por ejemplo. Bien, entonces eso también tiene que ver por el movimiento de las moléculas, bien, por la teoría cinético-molecular. Bien. Bien, en este punto nos dice, señale cuál de las siguientes sustancias que están en la columna de la izquierda constituyen a sistemas materiales homogéneos, colocando una A, y si los que pertenecen a un sistema heterogéneo, coloque una B. Bien, entonces tenemos homogéneo y heterogéneo. Primero vamos a ver, ¿qué es un sistema heterogéneo? Bien, el sistema heterogéneo, por ejemplo, el caso más común es el de agua y aceite, ¿bien? Yo por este lado veo el aceite y por este lado veo el agua. Bien, entonces esto va a ser agua y esto va a ser el aceite. Bien, ¿cómo diferencio yo un sistema heterogéneo? Está dividido por una o más interfaces. Bien, por ejemplo, esto es una interfase y esto también se consideraría una interfase. Entonces, por dos interfaces sería bien porque yo tengo que ver la separación. ¿De qué otra manera me ayuda? Yo puedo diferenciar los elementos que constituyen ese sistema. ¿Bien? Entonces yo digo, acá hay agua, acá hay aceite. ¿Es un sistema? Sí. ¿Cuál? Heterogéneo. ¿Bien? Y un sistema homogéneo, por ejemplo, tiene una sola interfase, ¿bien? Que es la fase de arriba, ¿bien? Y yo acá no veo qué hay. Acá, por ejemplo, puede ser salmuera, sal más agua. Yo veo la sal, no la veo, ¿bien? Pero es un sistema. Y es un sistema homogéneo. O por ejemplo, la chocolatada. Por ejemplo, tampoco yo veo una diferencia. Yo veo la chocolatada, bueno, salvo que alguien le ponga extremadamente chocolate y acá precipite el chocolate, ¿bien? Pero bueno, no es el caso. Ya sería un sistema heterogéneo eso.
Entonces vamos a ver, agua y aceite es el caso que acabamos de ver. Entonces colocamos la letra B. Bien, es un sistema heterogéneo. Un trozo de hierro. Bien, un trozo de hierro. El trozo de hierro sería esto. Bien, yo no veo que haya una fase, una interfase, no. Yo solamente veo una sola cosa. Entonces es un sistema homogéneo. Bien, entonces pongo la A. Trozos de hierro y arena. Este está mal. Se confundieron. Yo tengo un sistema. Bien, por una parte tengo la arena. Bien, pongo la arena. Y arriba le voy a tirar el trozo de hierro. Yo veo el trozo de hierro y acá hay una fase. Bien, hay una interfase. Y entonces yo distingo el trozo de hierro con la arena. Entonces es un sistema heterogéneo, ¿bien? Entonces vamos a corregir y vamos a poner la B, ¿bien? Agua con hielo. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Yo, por ejemplo, tengo acá. Tengo el agua, bien, tengo el agua y arriba tengo el hielo. Tengo mis dos hielitos ahí. Acá hay una, acá hay una interfase, ¿bien? Bueno, acá también habría una interfase. Hay una interfase y yo distingo acá hielo y el agua, ¿bien? Ojo, es muy probable que se confundan porque digan, ah, pero el hielo es agua y acá también hay agua, entonces es lo mismo. No, porque están en distinto estado de agregación y se distingue, porque yo digo esto es agua y esto es hielo, perdón, y esto es agua líquida, ¿bien? Entonces esto sería agua congelada, agua líquida, básicamente. Entonces esto, ¿qué sería? Sería un sistema material, ¿bien? Heterogéneo, ¿sí? Sería un sistema material heterogéneo de un solo componente. Bien, un solo componente. ¿Cuántas fases? Considerarían una fase, creo, o dos fases si no me equivoco. No me acuerdo si las consideraban, no me acuerdo si ustedes consideran esto una interfase o no. En el caso que la consideren, serían dos interfaces. En el caso que no la consideren, sería una interfase. Bien, esto lo veo, siempre fue un tema en las bibliografías que porque acá dicen, ah, bueno, pero acá también se ve una interfase porque acá hay aire, bueno, pero no sé. Eso no sabría decirles bien cómo lo consideran ustedes. Pero una fase, bien, y yo por ejemplo puedo ver que sea un componente y tres fases, por ejemplo. Bien, pongo una fase acá, cierro la botella, por ejemplo, que esto sea una botella, entonces la voy a cerrar, bien. Y acá, ¿qué tendríamos? Vapor de agua, por ejemplo. Vapor de agua. Entonces sería un componente, tres fases. Bien, pues tendríamos una, dos y bueno, y tres. O dos fases. Bien. Entonces, no se confundan. Puede ser el mismo componente, pero está en distinto estado de agregación y yo los distingo porque yo digo, no, acá está sólido, acá está líquido. No es lo mismo. Bien. Entonces no se confundan con eso. Entonces, agua con trozos de hielo es un sistema heterogéneo. Bien. Aceite y arena. ¿Qué es lo que pasa cuando yo mezclo aceite y arena? No los distingo, ¿bien? No los distingo porque pues yo voy a tener un vaso, tengo la arena, tiro el aceite humedece la arena y se mete entre medio. Entonces yo no distingo, voy a decir, ah, hay aceite y arena. No, no lo distingo porque la arena se humedeció y absorbió, digamos, el, el aceite. Entonces es un sistema homogéneo, ¿bien? El aceite solo. Yo tengo un vaso con aceite, que es un sistema homogéneo porque no distingo nada. La madera, yo tengo un trozo de madera, ¿bien? Tengo un trozo de madera. No hay una fase, nada, es un solo elemento. Entonces es homogéneo. Y acá dice madera, tengo la madera. Piedras, ¿bien? Tengo piedra, arena. Tengo arena y trozos de hierro. Bien, ¿qué es esto? Si lo tendría en un sistema material. Un sistema material heterogéneo, bien acá dan vuelto a chifiar, es un sistema material heterogéneo, bien, porque yo distingo la fase, acá tendría una, acá tengo otra, otra y otra, bien, tengo varias interfaces, bien. Entonces, bueno, corrijan esto porque creo que ustedes tienen este trabajo para que no se equivoquen, bien.
Este punto nos dice, plantea dos ejemplos de soluciones en sólidos, líquidos y gaseosos. Bien, dos soluciones. Bien, entonces, por ende, vamos a saber que tiene que ser homogéneo, bien, para que sea una solución. Entonces, tenemos hierro más carbón. El hierro más carbón forma una aleación. Bien, en los sólidos tenemos sustancias que se mezclan, pero son aleaciones. Bien, y también tenemos cobre más estaño. Bien, esa también es una aleación y es una aleación súper conocida. Bien, el cobre más estaño es el bronce. Bien, el bronce eh, de las medallas y todas esas cosas es una aleación entre el cobre y el estaño. Entonces nosotros no vemos una separación, bien, o sea, nosotros tenemos una medalla de bronce y nos decimos, ah, esto es estaño, ah, y esto es cobre. No, 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 vemos una medalla completa de bronce, bien. La aleación de hierro y carbón, no me acuerdo el nombre, no les quiero decir macana. Bueno, ya me va a salir el nombre, bien, pero pasa que no lo anoté. Pequé en no hacerme mi machetito acá. Una solución en líquido. Tenemos sal en agua, bien que sería la salmuera, etanol en agua, que la estamos utilizando muchísimo hoy en día, el alcohol al 70%, que es una solución, bien, no es nada más que una solución. Y tenemos, por ejemplo, el gas, que tenemos, acá se han comido la O, sería oxígeno más dióxido de carbono, bien, que es lo que a veces, muchas veces pasa, bien. Por ejemplo, no sé, yo soplo, por ejemplo, cuando inflo un globo, es muy probable que haya oxígeno, dióxido de carbono, hay un montón, ¿no? De gases, pero es muy probable que haya esto. Vapor de agua más aire, por ejemplo, las nubes tienen vapor de agua y también aire, bien, tienen ambas cosas. Y bueno, define sustancia, qué características tiene la sustancia. Bien, entonces, bueno, ahora lo vamos a leer. Dice, una sustancia química es una clase particular de materia homogénea. Bien, por eso es que acá en los sólidos muchas veces no suelen poner. Dicen, ah, pero ¿cómo voy a poner, cómo voy a mezclar dos sólidos? Bien, muchas veces lo que dicen. Bien, pero no, se puede mezclar dos sólidos. Bien, obviamente hay que llevarlos a una temperatura muy elevada y mezclarlos en esa manera, bien, para formar otro metal, como por ejemplo en este caso el bronce. eh, pero se pueden mezclar y tiene que ser homogéneo. Entonces muchas veces uno se confunde y dice, ¿qué mezclo? ¿Me entendés? O sea, ¿qué mezclo eh, para formar una aleación? Entonces, bueno, está muchas veces el cobre y el estaño, que es el bronce, y ahora, ya que me acuerdo, es el hierro y el carbón, forma el acero. Bien, no me acordaba. Forma el acero. Entonces, esos son tipos de soluciones. También tenemos otras soluciones, por ejemplo, las amalgamas. Hay distintos tipos de amalgamas. También son aleaciones con silicio, con oro, con varios metales. Entonces pueden buscar ejemplos de sólidos. Bien, yo les recomendaría el bronce. El bronce siempre uno se acuerda es cobre más estaño. Bien, por ejemplo, yo siempre, una vez que me la aprendí nunca me lo olvidé. Después las demás sí. Pero, por ejemplo, bueno, pueden aprenderse esta, que es hierro más carbono acero y cobre más estaño el bronce. Bien, de líquido la tienen súper fácil, de gaseosos también. Dice cuya composición es fija y químicamente definida. Bien, se compone por las siguientes entidades: moléculas, unidades, fórmulas y átomos. Bien, unidad de fórmula. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? Bien, las unidades de fórmula son, digamos, la cantidad de... Es que no hay átomos. Bien, por ejemplo, si tenemos una sal, tenemos unidad de fórmulas. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros en un mol de una sal, por ejemplo, del cloruro de sodio, tenemos unidad de fórmula. Bien, tenemos 6,022 unidad de fórmula. Bien, básicamente sería eso, son una medida, bien, que tenemos en todos los elementos, en todas las sustancias que son iónicas. Bien. ¿Cómo influye la temperatura en la concentración de una solución? Esto ya anteriormente se lo estaba diciendo. Bien, acá dice, en la mayoría de las sustancias, un incremento de la temperatura causa un aumento de la solubilidad. Sin embargo, la concentración de dicha solución
permanece constante aún después de modificar la temperatura. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un vaso, aquí, un vaso, y es 1 molar de cloruro de sodio, bien, si yo elevo le pongo fueguito acá abajo, bien, le pongo fueguito y lo llevo a 100 grados centígrados, bien, ¿cuál va a ser la concentración? 1 molar. No va a cambiar la concentración, bien, no hay un cambio en la concentración. Lo que sí puede llegar a cambiar es de que, lo que yo les decía antes, si yo tengo acá 1 litro de agua y yo sé de que a 20 grados puedo disolver 100 gramos de un tipo de sal, ¿bien? Obviamente esto cambia mucho de qué tipo de sal. No va a ser la misma que, por ejemplo, si yo tengo 100 grados centígrados, puedo tener 120 gramos de sal, ¿bien? A los 100 grados, ¿bien? Que es lo que veíamos anteriormente con la teoría cinético molecular. Bien, estos son con algunos tipos de sales. Por ejemplo, la sal, muchas veces yo veo en los canales de cocina que dicen primero hiervan el agua y después pónganle la sal para que puedan agregar más. No, el cloruro de sodio, por ejemplo, si ustedes ven la curva de solubilidad, bien, entonces acá tendríamos la solubilidad y acá la temperatura. Entonces acá dice 100 grados, bien, y acá tenemos, por ejemplo, 10 grados. Y acá, por ejemplo, que diga 100 gramos, bien. Esto sería algo así. 100 gramos y a 100 sería 101 gramos, por ejemplo. La curva de solubilidad es algo así, ¿bien? Es casi recta. Entonces, por ejemplo, el cloruro de sodio disuelvo lo mismo en 10 grados centígrados que en 100 grados centígrados, ¿bien? No cambia. Por ejemplo, a veces sí cambia, que esto sí está bien que recomienden. Yo tengo mi olla, ¿bien? Y primero te recomiendan llevar el agua a 100 grados centígrados y después echarle la sal. ¿Bien? Porque si yo agrego la sal y llevo una temperatura, claro, nosotros tenemos que brindarle mucha más energía. ¿Por qué? Porque tenemos sal disuelta, entonces tenemos iones que van también a absorber la energía que nosotros le estamos brindando. Entonces va a tardar más. ¿Cuánto? Un poco más. Tampoco es qué diferencia, pero bueno, eso es a veces lo que recomiendan y en eso sí están en lo correcto. Bien, me voy por las ramas, perdón. Entonces, ¿cómo influye la temperatura en la concentración de una solución? No influye. Bien, ¿modifica la solubilidad? Sí. ¿Modifica la concentración? No. Bien, es lo que yo le decía, si yo tengo un vaso 1 molar y lo caliento, va a seguir siendo 1 molar, no voy a crear masa con calor. Bien, después dice, ¿puedo seguir agregando soluto indefinidamente y siempre obtener una solución? Clasifica los tipos de soluciones. Bien, acá, bueno, hay mucho texto, no lo voy a leer porque ustedes lo tienen, pero sí les voy a explicar. ¿Yo puedo seguir agregando soluto indefinidamente? No. ¿Por qué? Porque existe una curva de solubilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a temperatura ambiente, por ejemplo, no sé, la temperatura ambiente siempre se toma o 20 grados o 25 grados. Bien, mayormente acá, yo siempre trabajé en 25 grados, aunque nunca haga 25 grados. A 25 grados en 1 litro de agua, bien, en 1 litro, yo a veces puedo disolver 100 gramos, bien, de sal. Y ya está. Si yo agrego 101 gramos, ese gramo precipita acá. Y acá habría 1 gramo, bien. En el fondo se habría 1 gramo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo agrego, por ejemplo, poco solución, por ejemplo, si acá, 100 gramos sería para que yo la sature a la solución. Le estoy agregando todo lo que podría llegar a absorber. ¿Bien? Entonces ya es una solución saturada. ¿Bien? Si yo le agrego muy poquito, tendría una concentración diluida. Bien que, ¿dónde están las concentraciones acá? Se las puede casar. Bueno, sería saturada. Saber saturada, insaturada y sobresaturada. Bien. Entonces, insaturadas. Bien, ¿dónde está la insaturada? Saturada, saturada, insaturada. Acá está, insaturada. Se ha disuelto una cantidad de soluto menor a la cantidad máxima que podemos disolver. Bien, entonces insaturada, esto también sería como diluida. Bien, a mí me gusta llamarla diluida. ¿Por qué? Porque yo digo, le agregué poquito, está diluida. Bien. Saturada sería que yo le agrego los 100 gramos. Le agrego los 100 gramos y ya, la saturé.
Y sobresaturada sería que yo, por mecanismos químicos, jugando también quizás con un poco con la temperatura, puedo agregar 101 gramos, ¿bien? Y se disolvió todo. Se disolvió todo y no tengo la precipitación. Bien, tendría básicamente la botella, bien, con una solución con 101 gramos de sal. Bien, pero estas son súper delicadas. Si yo las llego a tocar, es muy probable que ya ese gramo precipite. Bien, entonces si yo jugué con la temperatura, tengo que mantenerla constantemente porque en cuanto baje, se va a cristalizar y va a precipitar. Bien, entonces eso sería con el tema de la solución. Ahora vamos a esto. Dice, indica qué tipo de enlace y clasifica como moléculas simples, compuestas o elementos químicos. Y ahí nos dan distintos compuestos, elementos, nos dan de todo. Entonces, el agua, ¿qué tipo de enlace tiene? Tenemos oxígeno, hidrógeno. Ambos son no metales, entonces va a ser covalente. ¿Bien? ¿Es una molécula simple? No. ¿Qué es una molécula simple para empezar? Una molécula simple es una molécula, valga la redundancia, que esté formada solo por el mismo elemento. ¿Bien? Solo el mismo elemento. O sea, por ejemplo, en este caso, vamos al caso, el ozono. ¿Bien? El ozono o el oxígeno. El oxígeno está formado por dos moléculas de oxígeno. ¿Bien? Por dos elementos químicos que sería el oxígeno. Entonces es una molécula simple. ¿Por qué? Porque está formada solamente por el mismo compuesto. ¿Bien? Molécula compuesta ya sería el agua porque está formada por más de un elemento químico. Bien, acá tenemos dos, no tenemos dos hidrógenos, o sea, no nos importa la cantidad de hidrógeno, tenemos hidrógeno y oxígeno. Son dos elementos químicos. Entonces es una molécula compuesta. Bien, el sodio. Bien, si yo tengo sodio sólido, si tendría la posibilidad de tener una barrita de sodio, ¿qué enlace voy a tener? Metálico, bien, porque es un metal. ¿Qué tipo no de molécula, sino es un elemento químico, bien? ¿Qué tipo de clasificación le vamos a dar? Un elemento químico, bien. ¿Por qué elemento químico? Los elementos químicos son los que aparecen en la tabla periódica, bien. Todos los elementos que aparecen en nuestra querida y amada tabla periódica son elementos químicos, bien. El ácido clorhídrico, ¿qué tipo de enlace tiene? Covalente. ¿Por qué? Porque el cloro y el hidrógeno son metales. ¿Qué tipo de molécula es? Compuesta. Está formada por cloro y hidrógeno. El calcio, ¿qué tipo de enlace va a tener? Metálico, porque es un metal. Ahora vamos con el potasio. El potasio también es metal. Tiene un tipo de enlace metálico. Bien. Ambas, tanto el calcio como el potasio, son elementos químicos. Bien. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico tienen tipo de enlace covalente. ¿Por qué? Porque todo lo que está formado son no metales. Bien. Es una molécula compuesta. Bien, porque está formada por tres tipos de elementos. Bien. Ahora vamos con el helio. ¿Qué tipo de enlace tiene? Ninguno. Porque el helio es un gas noble. Bien. El helio ya completó el octeto, entonces no se combina con absolutamente nada. Entonces no tiene un enlace, no forma un enlace. Bien. Entonces no tiene tipo de enlace. ¿Pero qué es un elemento químico? El ozono. ¿Qué es el ozono? Tiene tipo de enlace covalente. Son tres moléculas de oxígeno unidas. Bien, no están unidas de esa manera, pero son tres moléculas de oxígeno unidas a través de un enlace covalente. ¿Qué tipo de molécula es? Simple. Bien, entonces ya estaríamos con eso. Dice, completa el siguiente cuadro. Esto lo agarran en la tabla periódica. Bien. Bueno, justo y no puse la tabla periódica. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo voy a explicar con uno. Van a poner el elemento, carbono, nos dan el elemento. ¿Qué símbolo tiene? Una C, eso se fijan en la tabla periódica. ¿Cuál es su Z? Bien, ustedes van a ver, voy a dibujarlo aquí así, de esta manera. Ustedes van a ver así, que acá dice carbono. Bien, y acá tiene el número 6. Ven aquí arriba así, de esta manera. Y acá abajo dice 12,0001, por ejemplo, ¿bien? Bien. Entonces, este número 6 es la Z, ¿bien? El número atómico, se llama, ¿bien? El número atómico. Entonces voy a poner número atómico, ¿bien?
Este número que está acá abajo, 12, dice, es la A, se considera la A. ¿Qué es la A? La masa atómica, ¿bien? Atómica. Bien. Ahora, con estos datos, ¿qué sería? A ver, Z es la cantidad de electrones y protones que tiene una molécula. ¿Bien? Esos dos. Entonces ustedes van acá y dicen, el carbono tiene 6, entonces su Z es 6, su A es 12. ¿Cuántos protones tiene? El número de Z. Entonces acá ponen 6. ¿Y cuántos electrones? 6. Los neutrones. ¿Cómo lo calculan a los neutrones? Los neutrones, bien, es igual a A menos Z. Bien, es la resta de A menos Z. Entonces en este caso tendríamos 12 menos 6. N es igual a 6. Da la casualidad de que es lo mismo, ¿bien? En los elementos principales suelen ser iguales, ¿bien? O sea, los números de neutrones suelen ser el mismo que el Z. Bien, ya después van cambiando. Entonces, bueno, en este caso tenemos 6 neutrones. Estado a temperatura ambiente. El carbono, nosotros lo encontramos, por ejemplo, como el carbón. Entonces, a temperatura ambiente sólido. Bien, el neón. El neón, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, acá vamos a encontrar el número 10, bien, porque acá ya nos están poniendo. Y de A vamos a ver el número 20. ¿Cuántos protones tenemos? 10, electrones 10. A menos Z, 20 menos 10, 10. Bien, entonces tenemos 10 neutrones también. El neón, que es un gas noble. Entonces ahí ya nos lo están diciendo qué tipo de elemento de estado tiene, gaseoso. Bien, el aluminio. El aluminio tiene Z13 y de A 27. Bien, ¿cuántos protones va a tener? Igual a Z. Esto sería igual a Z. ¿Cuántos electrones? Igual a Z. ¿Cuántos neutrones? Acá sí difiere, ¿ven? Sería A menos Z, 27 menos 13. ¿Cuánto es? 14. ¿En qué estado a temperatura ambiente lo encuentran? En estado sólido. Por ejemplo, las ventanas del colegio son de aluminio. Es un estado sólido. El papel aluminio está en estado sólido, es aluminio. Es aluminio casi puro. El papel aluminio tiene otro metal que es, bueno, mínimo, bien, es como una pequeña capa, una pequeña película que le ponen. Bueno, ahora vamos al punto 5. Nos dice, establece la diferencia entre fenómenos físicos y químicos. Propone 5 ejemplos de análisis y fundamente su elección. Bien, entonces vamos a ver. Anteriormente ya les expliqué fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos, para empezar, son reversibles. Bien, y no hay un cambio en su composición química, en su composición molecular. Bien, no hay un cambio. Por ejemplo, si yo agarro un papel y lo rompo en miles de pedacitos, va a seguir siendo papel. Si yo rompo un lápiz por la mitad, va a seguir siendo un lápiz. Bien, va a seguir siendo madera con su grafeno, con su grafito, quiero decir. Bien, entonces eso sería un cambio físico. Bien, que acá ponen, como por ejemplo de fenómeno físico, dice preparación de cubitos de hielo, bien a partir de agua. Bien, eso es un fenómeno físico. El líquido que se transforma en un sólido. Bien, eso es un cambio físico. No cambió su composición molecular. Bien, si hubo una reestructuración porque pasó de tener este estado, por ejemplo, a tener este estado. Bien, hubo una reestructuración, sí, pero no un cambio molecular. Bien, los fenómenos químicos son irreversibles, por lo general voy a decir acá sí voy a aclarar, por lo general son irreversibles. Bien, pero la mayoría de los ejemplos que ustedes pueden llegar a dar van a ser irreversibles, así que no habría problema. Si hay un cambio en su composición molecular, bien hay un cambio. Por ejemplo, casi todas las reacciones químicas, bien que nosotros hacemos, que combinamos una cosa con otra, son irreversibles. Por ejemplo, la combustión del papel. Bien, yo combustiono el papel. No puedo volver a tener papel, voy a tener simplemente cenizas. Y entonces eso es un
cambio físico, un fenómeno químico, perdón, un cambio químico. Bien, ya no voy a volver a tener nada en la... Por ejemplo, acá también la corrosión de los metales. Yo no puedo, una vez que yo tengo, por ejemplo, afuera mi ventana, bien, y mi ventana se oxidó, yo la puedo limar, la puedo volver a pintar. Pero lo que se oxidó ya está, ya no puede volver a ser metal. Bien, ya pasa a ser otra cosa. Acá la combustión del papel, bien, la descomposición de alimentos también. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un compuesto, por ejemplo, el azúcar, bien, que a través de unos procesos químicos se transforma en alcohol, en la fermentación, bien. Entonces, acá dice, se convierten en otra sustancia. Bien, eso es un fenómeno químico. Son tipos de fenómenos químicos. Así que bueno, por ejemplo, voy a hacer acá, me salgo un ratito, por ejemplo, nosotros cuando prendemos la hornalla es el metano, ¿bien? Cuando el metano se quema, ya no vuelve a ser metano, se transforma en dióxido de carbono más agua. Bien, esta es la ecuación de combustión, ¿bien? Cuando yo combustiono algo, siempre me va a dar esto. ¿Bien? Entonces, ya no vuelvo, yo no puedo volver esto para atrás. No hay forma de que yo vuelva a combinar el dióxido de carbono con el agua y forme metano. Sería imposible, si podría llegarlo a hacer, constantemente habría metano en la atmósfera. Porque dióxido de carbono y vapor de agua hay un montón en la atmósfera. Pero sin embargo, no se forma el metano. ¿Comprenden? Así que bueno, esos son los fenómenos químicos y físicos. Les dejo esto para que ustedes lean bien. Bueno, espero que hayan entendido la clase. Y bueno, y nos vemos en una siguiente clase virtual.